¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Eje Central. Para este video vamos a hablar sobre el periodismo responsable y para ello contamos con la presencia de Gustavo Abad, quien además es periodista y docente de la FACSO-UCE. Bienvenido. Aquí me tienen, a la orden. Muy bien. Para hablar de esto, ¿qué es el periodismo? Bueno, el periodismo es una forma del discurso social, es una forma del discurso público y tiene algunas particularidades que lo diferencian de otro tipo de discurso, o el discurso artístico, el discurso científico, etcétera, o el discurso político. El discurso público llamado periodismo se basa en el registro de los hechos, en la mediación que hace el periodista respecto de esos hechos y en la construcción de un significado de aquello. Entonces se podría resumir una definición simple del periodismo que es, digamos, un proceso de mediación entre los hechos y su significado. Y no hay ese proceso de mediación entre unos hechos y un significado, podríamos estar construyendo cualquier otro tipo de discurso, pero que no se llamaría periodismo. Entonces, todos los discursos son legítimos en la sociedad, el discurso artístico, el discurso lúdico, el discurso, digamos, satírico, el discurso eh, político, todos los discursos poéticos, todos son válidos, pero cuando hablamos de periodismo tenemos que hablar de este discurso público que se basa, ¿no es cierto?, en el registro minucioso de los acontecimientos, en una elaboración que se llama la mediación, que es la investigación, la confrontación de fuentes, la verificación de datos, etcétera, y la construcción de un significado mediante una herramienta tan potente que se llama lenguaje, ya sea lenguaje en términos escritos, visuales, audiovisuales. Eso hace que un discurso sea periodístico, que un relato sea periodístico y no otra. Es una definición muy simple que espero que nos sirva para que continuemos charlando. ¿Y hasta qué punto el periodista tiene la responsabilidad de lo que se emite al aire? Por ejemplo, tenemos que ciertos medios tienen cierto afín, entonces ¿hasta qué punto es que el periodista puede desempeñarse responsablemente? Bueno, yo diría que existen muchos parámetros para entender la responsabilidad periodística. Podemos hablar de rigurosidad, por ejemplo. Me parece que uno de los temas fuertes, digamos, acuciantes de este momento del periodismo es la rigurosidad. Tenemos una tendencia a diluir la rigurosidad debido a que tenemos acceso a muchas formas de transmisión de la información y de la comunicación y nos olvidamos de la rigurosidad. Yo creo que las tecnologías han tenido un efecto democratizador, un efecto incluyente en muchos sentidos, pero también han tenido un efecto que ha permitido diluir la rigurosidad. A veces creemos que porque tomamos una foto y las subimos a las redes sociales ya estamos haciendo periodismo. O a veces creemos que porque escribimos en un blog o en una red social lo que nos parece o lo primero que se nos ocurre, ya estamos haciendo periodismo. Entonces yo creo que hay que tratar de buscar un equilibrio entre esta apertura inmensa de los canales o de los circuitos de circulación del periodismo y de todos los discursos con la rigurosidad con la que tenemos. En este momento hay protestas en Colombia, hay protestas en Cuba, hay protestas en Chile, etcétera. Y yo siento que sobre eso se debe cuidar la rigurosidad informativa. Muchas personas
suponen que están haciendo periodismo, en realidad lo que están haciendo es discursos viscerales e ideológicos sobre una determinada situación. Entonces, haciendo juicios de valor, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eso es lo que está en este momento en discusión. Y eso es aquello que tenemos que cuidar. Que el periodismo siga siendo periodismo, no importa si se transmite por las redes, si se imprime en una hoja, si se coloca en un blog, se publica en un libro, etc. Es decir, los soportes o los canales de circulación no determinan la calidad del periodismo. Lo que determina la calidad del periodismo es los principios bajo los cuales se los realiza. Como les decía hace un rato, el principio es un registro riguroso de los hechos, más una investigación cuidadosa y una exposición o una narración en un lenguaje adecuado, correcto, claro, preciso, con fuerza expresiva, que nos permita un entendimiento de lo que está pasando. Si no hay eso, no hay periodismo, por más herramientas y por más plataformas y por más tecnologías. Con respecto a esta falta de rigor, ¿en qué momento entra la ética del periodismo y cómo se desempeña esta ética en el ejercicio del periodismo? El tema de la ética puede ser tan complejo como tan simple. Podemos detenernos horas de horas hablando de la ética, pero también podemos intentar una definición más simple. Y como estamos en un diálogo que tiene sus límites, voy a intentar algo sencillo. La ética no es otra cosa, viene del ethos, ¿cierto? De esta origen, de esta palabra, que no es otra cosa que el modo de ser y estar en el mundo. Pues nos construimos un modo de ser y estar en el mundo y tratamos de ser con eso. Entonces, se construye digamos, una forma colectiva, o digamos que la ética es una construcción colectiva basada en unos puntos comunes, unos acuerdos. Un acuerdo ético dice que tiene que ser riguroso en el periodismo. Es un acuerdo. Es la ética periodística. Tienes que identificar dónde hay demandas sociales e ir en busca de las respuestas políticas. Esa es una ética periodística, esa es una convención periodística, un acuerdo, ¿no es cierto? Pero esa ética periodística tiene aplicaciones individuales. Cada periodista lo aplica de manera individual. Por lo tanto, no se puede aplicar una ética general, uniforme, en todas las prácticas periodísticas. La ética es un principio que rige a todos, pero cada uno en una determinada circunstancia decide cómo aplicarla en términos individuales. La ética te dice, por ejemplo, que tú tienes que informar basado en una sólida fuente, en un sólido soporte, ¿cierto? Pero en determinado momento tú mismo fuiste testigo de una situación. No tienes una fuente que te lo dice. Y tu ética te dice cómo debes actuar. Entonces tú tienes el derecho de decir, no lo voy a decir porque yo no quiero cargar solo con esa responsabilidad de decir, ¿no es cierto? Porque no tengo un soporte que me lo diga. O tú dices, sí, lo voy a decir porque yo voy a sostener hasta el último mi derecho a decir. ¿Entiendes? Tu decisión. Es en ese momento tú decides. No tienes un año para pensarlo. No tienes un mes para pensarlo. No tienes una semana para pensarlo. A veces tienes minutos para pensar. Mientras tú decides cómo aplicas individualmente ese principio. Y ahí te puedes equivocar o puedes acertar. A la final no se sabe cuál era lo más acertado. Si te abstuviste de decir algo porque no tenías suficientes pruebas
y no querías transgredir la ética, esa es una opción. La otra opción es que de todas maneras lo dijiste porque era cierto, que estabas dispuesto a correr el riesgo de decir algo que no tenías como. ¿Quién puede saber después qué fue lo correcto? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces la ética es un conjunto de principios, de acuerdos, de convencionalismos que adoptamos quienes hacemos una profesión, pero el rato de aplicarla es una decisión absolutamente individual. Yo espero haber resumido un poco esto, porque esto es mucho más complejo, pero imagínate, claro, si nos quedamos hablando todo el día, sería lindo. Con respecto a este ejercicio, ¿cuál es el impacto que tiene el periodista y el medio de comunicación sobre lo que se dice o lo que no se dice? Eso es muy relativo. Yo diría, mira, hay un principio del periodismo, y no solo del periodismo, sino de toda actividad que implica un discurso. Una vez que tú sueltas el discurso, tú difundes esa versión de la realidad, tú pierdes el control se vuelve un producto de consumo masivo y cada quien le va a dar el uso que quiera, ¿no es cierto? Entonces yo siempre digo que no hay problema, o sea, si no existe solución, no hay problema, en el sentido de que tú no puedes pensar que puedes controlar lo que la gente haga con tu discurso. Tú eres dueño de tu discurso, dueño de tu relato, dueño de tu información, mientras no lo publicas. Ahí decides si lo publicas, si no lo publicas, si lo editas, si no lo editas, si tomas esta fuente, si no la tomas, si destacas este dato o si no lo destacas, ¿verdad? Tú puedes decidir si publicas, si no publicas, en definitiva. Tú eres dueño de aquello, en tanto no lo publicas. El rato que lo publicas, se te fue de las manos y pierdes absolutamente el control de lo que pase con él. No te imaginas cómo lo va a recibir tu vecino del barrio, cómo lo va a recibir el ministro al que te referiste, cómo lo va a recibir tu compañero de trabajo, cómo lo va a recibir una persona en Esmeraldas a la que nunca has conocido. Tú no sabes cómo va a reaccionar el público frente a lo que dije. Por eso es que tienes que saber lo que dices. Tienes que saber lo que dices, ¿no? Porque el control de aquello se te fue de las manos, ¿no? Eso es lo tremendo del discurso público, pero también eso es lo riquísimo del discurso, ¿no? Por eso es que los periodistas estamos tan expuestos a la crítica, ¿sí? Sí, el que no quiera ser criticado, entonces no haga nada, no diga nada, no informe nada, ¿no? El periodismo es una actividad imperfecta. Si quieres que te diga una definición de buen periodismo, es la lucha constante contra la imperfección. Pero la imperfección va a estar ahí. Nunca vas a reducir los niveles de imperfección a cero. Nunca. La ética consistía en hacer lo posible para que esos niveles de imperfección se reduzcan lo más que puedas. Pero se me hace muy difícil que tu nivel de imperfección llegue a ser. Desde el punto de vista ético, como le estaba mencionando hace un momento, ¿cómo logra el periodista separarse de su subjetividad y ejercer un periodismo que en la medida de lo posible sea puro, por decirlo de alguna manera? Yo nunca propongo que el periodista se subjetividad. Si no tiene subjetividad, entonces no es capaz, ¿cierto? Entonces, hay un falso dilema en creer que la objetividad es neutral. La vida, a los que se le pueden llamar objetivos, mucho en desuso, sino yo diría referencia, que tampoco nos podemos la profesor de la... Y que este programa se llama Gustavo Abad,
Alex, eso es lo objetivo, eso no podemos negar, porque además significa neutralidad, sino rigor, que se sienta como yo me sienta, como yo vea que usted tenga una intención, entonces quien haga un relato periodístico o referencia, prefiero llamarlos refiriendo sobre esto. A alguien le puede parecer que lo que estamos es su subjetividad, alguien puede creer que es importante y ver que alguien está maltratando a un niño, ¿sí? Y otro periodista puede irlo a entrevistar al ministro y deja al niño que podríamos llamar objetivo, que es el maltrato ese. Yo diría que el gran error ha sido pensar que son dos cosas. Con respecto a todo este ejercicio de la decisión y de decir, ¿todo lo que se dice en los medios es libertad de expresión o cuál es el límite? Yo no soy muy partidario de los conceptos absolutos. Todo es libertad. Nada es libertad. No. O sea, igual, como les decía hace un momento. Yo creo que no todo lo que está en los medios es periodismo. Así como no todo periodismo circula en los medios. Hay relatos periodísticos extraordinarios. Acaba de fallecer un periodista, cronista, escritor colombiano que se llama Germán Castro Caicedo. Él hizo periodismo de televisión, él hizo periodismo escrito, de radio, etcétera, etcétera. Muchos de sus relatos y sus construcciones periodísticas están en los medios. Pero él hizo enormes aportes periodísticos en libros impresos, libros impresos. Yo justo aquí, ahorita en mi biblioteca estoy mirando dos. El uno se llama Más allá de la noche, sobre el tema de la guerrilla, y el otro se llama Hágase tu voluntad, sobre el tema de los pueblos aislados del Ecuador, y la muerte de Monseñor Lavaca en el año 1986. Enormes aportes periodísticos fuera de los medios, están en formato libro. Entonces, como les decía, no todo lo que está en los medios es periodismo y no todo periodismo está en los medios. Entonces, cuando analizamos determinados programas, determinados segmentos, determinados espacios mediáticos, habría que analizar, si los analizamos, habría que decidir, más bien dicho, si los analizamos con las herramientas con las que se debe analizar un producto periodístico. Le vamos a aplicar un juicio de valor desde los periodísticos a algo que es un circo, entonces nos vamos a equivocar, ¿sí? ¿Entiende? Usted no puede analizar con criterios de la teoría política un partido de fútbol. Usted no puede analizar con criterios de la teoría del arte una sesión del Congreso, ¿sí? En términos periodísticos. Entonces, usted no puede analizar bajo las premisas de lo que es el periodismo un espacio que puede ser chabacanet, entretenimiento, qué sé yo, como algunos llaman telebasura. O sea, y lo que estoy diciendo no es un calificativo, digamos, en el sentido de que aquello no pueda existir, no. Simplemente hay unas características que harían que lo ubican a algún tipo de programas en ese sentido. Entonces habría que saber a qué le aplicamos análisis periodístico y a qué no. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia y recuerden seguirnos en redes sociales y hasta una próxima vez. Un gusto y muchas gracias a ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, profe, por aceptar nuestra entrevista.